La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un sutil directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena un tema vinculado con algo delicado para un sistema democrático, para la vigencia del ordenamiento jurídico, para la seguridad jurídica, como es la actuación de la Administración de Justicia en el Ecuador. Los cuestionamientos que ha habido, no solo por los fallos polémicos con el abuso de las garantías constitucionales y jurisdiccionales, sino también por un proceso político de enjuiciamiento en la Asamblea Nacional a 3 vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, a lo que se añade la actuación del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que ha sido cuestionado precisamente en estos días cuando remite una terna para la designación del delegado de la Corte Nacional de Justicia en el Consejo de la Judicatura y que de acuerdo a la norma legal debiera presidir este organismo disciplinario y administrativo de la justicia ecuatoriana. Sin embargo, estos hechos han generado al menos preocupación por lo que ha sucedido. Por un lado, esta alianza del correísmo con tránsfugas de la izquierda democrática de Pachacuti, a lo que se ha sumado el Partido Social Cristiano. Y lo último, hay voces dentro de izquierda democrática que están cuestionando la actuación de los vocales del Consejo de la Judicatura y que ha sido denunciado precisamente en la revista de Opinión Democracia. Este miércoles el asambleísta Dalton Basigalupo denunció la posición del asambleísta Vilma Andrade y calificó él en sus términos de ser amiga de Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y que allí podría haber votos a favor de esta censura. Este enredo, esta situación compleja en el ámbito político en la Asamblea Nacional pone en serias dudas el trabajo de la Administración de Justicia. A esto quiero sumar que ha sido cuestionada la terna que enviara el presidente de la Corte Nacional de Justicia para el reemplazo en el Consejo Nacional de la Judicatura, en donde entre los candidatos hay 2 personajes que han sido severamente cuestionados. La doctora Maritza Romero, que tiene un entronque con el correísmo, que ha sido militante de Alianza País, y la doctora Fabiola Gallardo, cercana en cambio al Partido Social Cristiano y a su haber tiene haber exculpado a Álvaro Pulido, un colombiano cercano a Alex Saab, en el caso lavado y exportaciones ficticias. Hay un artículo que quiero servirme de insumo para el inicio de este programa, un artículo contundente, como acostumbra el doctor Hernán Pérez Luz, uno de nuestros invitados, que habla de los mercaderes de la justicia. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Hernán Pérez Luz, jurista, la doctora Pamela Aguirre, académica y constitucionalista, y el doctor André Benavides, académico y constitucionalista. Doctor Hernán Pérez, en el artículo que se publica en La República, Mercaderes de la Justicia, hay prácticamente una radiografía del momento de lo que está ocurriendo, tanto en la Corte, en la Asamblea Nacional por el juicio político, cuanto en la Corte Nacional de Justicia por la actuación del presidente con esta terna. ¿Cómo enfrentar estos desafíos? ¿Cómo dar garantías en el Ecuador frente a estos severos cuestionamientos? ¿Hacia dónde va la justicia con esta nueva pretensión de meter la mano de políticos y asambleístas? Doctor Pérez, buen día. Buenos días, un saludo a los
amigos, a la doctora Aguirre, al doctor Benavides, a usted también, Miguel, gracias por la invitación. Vea, lamentablemente el Ecuador, esto es recurrente, esta crisis y este conflicto no es nuevo. Cada vez tenemos diferentes quizás actores, circunstancias, escenarios, pero este es un tema que viene arrastrando el país desde hace mucho tiempo, ¿no? En general, en América Latina tampoco es algo que nos llama la atención, ¿no? De alguna manera, la justicia viene a constituirse un botín político, ¿verdad? Las sociedades nuestras están amenazadas ahora con fenómenos, con fuerzas como el narcotráfico. De alguna manera se requiere tener un control de la justicia. Los políticos quieren tener el control de la justicia, los poderes económicos, oligárquicos, en gran parte también necesitan de la justicia. Es realmente lamentable. Lo lamentable, ¿sabe qué creo que sea? Es que no hay dentro del foro de abogados o de la academia o sobre todo de los propios jueces. Hay un hecho histórico que creo que es interesante traerlo a colación. Es el fenómeno de las manos limpias en Italia. En la lucha contra las mafias y contra el terrorismo y contra la estructura política, fueron un grupo de jueces, ¿verdad? Básicamente de Milán, que se agruparon en una especie de cofradía, se llamaban las manos limpias. Y de ellos nació realmente lo que luego podría decirse que fue una transformación del sistema político italiano, con la caída de la democracia cristiana, del Partido Socialista, etc. Bueno, esto es historia. Pero lo que quiero hacer énfasis es que fueron los propios jueces, porque yo estoy convencido que en la Corte Nacional, en los tribunales, en los juzgados, hay gente honesta, hay jueces honestos que se ganan la vida haciendo esta importantísima y hasta cierto punto hermosa labor de impartir justicia, ¿no? Como decía Carneluti, impartir justicia a los humanos, que es una atribución prácticamente reservada a los dioses. Pero no vemos a los buenos jueces protestar. Ayer leí a alguien, me pareció interesante, que aclaró a un magistrado de la Corte Nacional de Justicia, aclaró que esa terna, que es un desastre realmente, una cosa realmente vergonzosa, que ha presentado el señor Saquicela, dice, esa es una terna de él, no de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, me pareció poner distancia un poco, porque eso se necesitan más voces de los propios jueces. Yo sé que es difícil pedirle eso a los jueces porque están estructurados de una manera jerárquica y la tradición es porque los jueces no entran o no deberían entrar en una polémica abierta, pero sí creo que por cada acto de corrupción debería haber un juez que sea él el que lo denuncie, digamos, porque les hace un daño a toda la estructura judicial. Pero bueno, efectivamente, Miguel, estamos entrando otra vez en un periodo de inestabilidad en la que hay intereses políticos que se generan alrededor de procesos judiciales y las fuerzas políticas, en vez de fortalecer a la institucionalidad, se aprestan, pues, aparentemente estarían interesados en testear. Hay dos actos. El uno es el juicio político, ¿no, verdad?, que se ha iniciado contra los señores miembros, solamente contra ciertos miembros, porque curiosamente no es a todos, sino a unos cuantos, y la terna que ha enviado el presidente de la Corte Nacional, ¿no?, que pudo haber escogido, yo creo, mejores nombres. Yo creo que la función judicial sí tiene mejores nombres que los que están en esa terna, y entonces sí causa un poco de malestar eso. Doctor Pérez, como bien concluye su artículo Mercaderes de la Justicia, dice: esta gente cree sinceramente que los ecuatorianos somos tan bobos que vamos a creernos de estos hechos. ¿Significa que hay una coincidencia entre el juicio político en la Asamblea Nacional con el envío de esta terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia para que empate entre la
presunta censura y destitución de los 3 vocales del Consejo y el ingreso del delegado de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, ahí hay algo intermedio, que es un almuerzo. El almuerzo en un restaurante en Nueva Jersey. El presidente de la Corte Nacional de Justicia nuestra se trasladó a la ciudad de al estado de Nueva Jersey a participar de las festividades del 10 de agosto. Ahí ha habido un almuerzo en un restaurante. Aparentemente algo le cayó mal en el almuerzo porque ha venido con esta idea y a su regreso es que ha presentado esta terna. Lamentable decirlo, Miguel, en el almuerzo hay fotografías. El presidente debería dar una explicación. En ese almuerzo hay fotos con personas que están siendo investigadas penalmente por serios delitos que se han cometido en el Ecuador. El saqueo de Sucre, del Seguro Sucres, el tema de las torres, que es otra investigación que se está llevando adelante con respecto a la actuación del contralor, el ex contralor que está también procesado. Es decir, Pablo Celi. Sí, es extraño que el presidente del más alto tribunal de justicia del Ecuador vaya y se siente en un restaurante en Nueva Jersey y esté junto a personas que están siendo investigadas penalmente. Me parece, está también un conocido político ecuatoriano de un partido político que ha tenido una larga tradición de manosear al sistema judicial, como es el Partido Social Cristiano. Entonces, realmente debemos los ecuatorianos pedir una explicación, pero no. Creo que parecería ser ahí que hay una conexión, ¿no? Es obvio que hay una conexión, pero no sé. Bienvenida la doctora Pamela Aguirre, académica constitucionalista. Nos gustaría estar hablando de temas más conceptuales, que lo vamos a abordar también, el tema del abuso de las garantías constitucionales, garantías jurisdiccionales, del papel de la Corte Constitucional, lo cual no es obstáculo para hacerlo, pero nos toca arrancar con un tema en donde hay estos severos cuestionamientos por un juicio político en la Asamblea Nacional a los vocales del Consejo de la Judicatura y por otro lado esta actuación del presidente de la Corte Nacional de Justicia y una presunta metida de mano de nuevo en la justicia ecuatoriana. ¿Cómo ve esta situación, doctora Pamela Aguirre? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días con los contertulios, al doctor Hernán Pérez Luz, al doctor André Benavid. A ver, lamentablemente, en la historia de la República Ecuatoriana nosotros no podemos predicar que en alguna ocasión haya existido independencia judicial. Y esto realmente debe ser objeto de una gran vergüenza nacional e inclusive de nuestro propio sistema de administración de justicia. Porque efectivamente nosotros contamos con buenos jueces, contamos con personas que están comprometidas con la administración de la justicia, pero aquellas personas que no están comprometidas con este servicio, pues realmente están haciendo un gran daño a la administración de justicia. Y luego el tema de que pues nuestros políticos siempre han visto en la administración de justicia una forma de ingerir para poder manejar el Estado. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el juicio político? Pues lamentablemente que el juicio político que se está llevando a cabo en este momento coincide con un momento bastante complejo para la función judicial. La función judicial no cuenta con un titular desde hace 4 meses y esto es gravísimo. El Consejo está irregularmente conformado porque están 4 miembros, entonces el Consejo debe estar conformado por 5. Y luego el tema de que durante todo este tiempo, pues claramente ha existido confrontaciones entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional. Entonces, esto nos crea un sentimiento de en este país no hay justicia. Y más allá de los problemas políticos que se ventilan, pensemos en las personas de a pie, pensemos en el usuario que recibe una sentencia
y que pues lamentablemente no solo se cuestiona o no solo podríamos cuestionar la divergencia y los criterios jurídicos, sino también pues que es una función judicial bastante cuestionada. Entonces, creo que es momento, en algún momento este círculo pernicioso tiene que romperse y es momento de que empecemos un diálogo abierto y sincero de o cuáles son las medidas necesarias y urgentes para que la justicia no sea nuevamente un botín de los partidos políticos. Cada cierto tiempo nosotros queremos refundar el país, cada cierto tiempo nosotros queremos cambiar a la administración de justicia, la Constitución de 2008 cambió todo el sistema, luego 2011 el presidente de ese entonces claramente dijo metida de mano, 2018 consulta para que se vayan todos, y entonces a nosotros nada nos calza. Cada cierto tiempo siempre estamos refundando el país. Y estas refundaciones del país hacen muchísimo daño a la institucionalidad. Tenemos que pensar en formas y tenemos que pensar en mecanismos de los cuales existe un verdadero compromiso por la administración de justicia. Doctor Aguirre, si bien, como decía el doctor Hernán Pérez, y usted también lo ha corroborado, así como hay buenos jueces que cumplen con su tarea, con los dictámenes que emiten de acuerdo a su conciencia y a los códigos y a las leyes del Ecuador, pero estos hechos dañan la imagen de una administración de justicia y generan inseguridad jurídica. ¿Cómo rescatar esto e impedir que sigan metiéndole mano a la justicia, provenga de donde provenga, partido del que fuere? Mire, los procesos de evaluación, de seguimiento de los jueces tienen que ser rigurosos, pero así como tienen que ser rigurosos, tienen que constar previamente en la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que la evaluación, los criterios de evaluación deben ser objeto de este debate profundo de la sociedad, y ese debate profundo de la sociedad debe provenir del legislador. Parece ser que en nuestra democracia nos hemos olvidado que es del legislador, que es del Parlamento, ese centro del debate político jurídico del país. Y pues lamentablemente lo tratamos de sustituir con consultas populares, lo tratamos de sustituir con un Consejo de la Judicatura fuerte, con resoluciones de la misma Corte Nacional, y el debate de las normas jurídicas debe centrarse en la Asamblea. Ahora, ahí tenemos un problema. Lamentablemente, en la Asamblea no todos están comprometidos con esta función de legislar en beneficio del país. Pero tenemos que entonces los ecuatorianos tomar conciencia de que a quienes estamos eligiendo para asambleístas o para autoridades deben cumplir determinada función. Me parece a mí que la forma en la que la función judicial tiene que depurarse es a través de serios y férreos procesos de evaluación. Pero estos procesos de evaluación no pueden ser también una cacería de brujas, y entonces por eso los criterios deben constar previamente en las leyes, de ser previos, claros y públicos, cumplir básicamente con la certeza y confiabilidad, que son las normas básicas de la seguridad jurídica. A propósito de lo que usted dice, doctora Pamela Aguirre, el artículo 187 de la Constitución establece que los servidores judiciales, que incluye a jueces y conjueces de la Corte Nacional, permanecerán en sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos y que se encuentran sometidos a una evaluación individual y periódica. Así se procedió con la evaluación anterior. Sin embargo, los jueces que fueron evaluados y que no pasaron la prueba, han sido testigos de cargo en este juicio político. Es decir, seguimos dándole vuelta a este círculo vicioso. Jueces que no cumplieron con la probidad notoria, que no pasaron evaluación, ahora son testigos de cargo de este juicio político. Es decir, uno no puede entender que esto pudiera generar seguridad jurídica, doctor Aguirre. El problema, Miguel, es que como buenos ecuatorianos nosotros nos apasionamos por el momento y claro, queremos evaluar a todos y no importa cómo lo hacemos. Y entonces en este país nos comemos los procedimientos, y cuando me refiero a nos comemos los procedimientos, olvidamos que es necesario contar con normas previas, previsibles. Uno de los grandes cuestionamientos que se está haciendo en este momento a propósito de la evaluación de los jueces fue justamente que los criterios de evaluación se fueron haciendo al andar. Y entonces, claro, aun cuando algunos jueces, y vuelvo a esta idea, no quiero generalizar, sería muy injusta con el desarrollo y con la capacidad de muchos, pero claro, algunos jueces dicen, me evaluaron,
tal vez debían ser removidos, pero son removidos de una manera irregular, violando sus derechos. Y hay que entender en el país que nosotros no podemos salvaguardar la institucionalidad vulnerando procedimientos. Como le digo, cada cierto tiempo nosotros refundamos el país y cuando refundamos el país nos olvidamos de los procedimientos, de las normas y cada cierto tiempo vamos a tener condenas internacionales que pasan factura justamente a estos procedimientos que se hacen al calor de una coyuntura política, de un momento político, olvidando, vuelvo y repito, que esto para generar confianza y certeza tiene que estar claramente y previamente determinado. Bienvenido al doctor André Benavides, constitucionalista. ¿Cómo ve este momento que está viviendo la justicia ecuatoriana? Juicio político por un lado en la Asamblea Nacional, por otro, esta terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia para llenar la vacante del Consejo de la Judicatura, su delegado, que debiera elegirse en el Consejo de Participación Ciudadana y cuya terna ha sido cuestionada a la luz pública. Doctor Benavides, buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para el doctor Pérez Luz, para la doctora Pamela Aguirre y, por supuesto, para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Vamos por varios de los temas que ya se han abordado aquí y los diferentes estamentos en los cuales se está en este momento analizando cómo está funcionando la justicia. Primero comencemos con la Asamblea Nacional. Vemos que la Asamblea Nacional sigue un juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero no es un juicio político que uno diría, bueno, es por los audios que se filtraron en los cuales existe una clara injerencia de otras funciones del Estado en la administración de justicia, sino que se lo hace con motivo de esa sentencia de la Corte Constitucional en el cual se determinó que en efecto existió una violación al debido proceso y a la seguridad jurídica cuando se evaluaron a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y es por eso que vemos que algunos de los vocales no están siendo sujetos de enjuiciamiento político, sino solo respecto de aquellos que evaluaron a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, el problema aquí es que se está dando una suerte de pugna política, inclusive adentro de la Asamblea Nacional, porque vemos que algunas bancadas están a favor del enjuiciamiento político y la correspondiente censura y destitución. Por otro lado, ya han salido algunos asambleístas a decir que no se van a prestar para el juicio político, porque supuestamente a partir de este juicio político significaría que el correísmo, entre comillas, podría cooptar el Consejo de la Judicatura. Pero parece que nuestros asambleístas no revisan ni la Constitución y la ley y saben que existe un mecanismo de subrogación. Es decir, que las personas que van a ocupar esos cargos van a ser los que actualmente se encuentran como vocales suplentes. Ahora, por ahí también vemos que existen algunos asambleístas que dicen que tienen enemistad con ciertos jueces y que están muñequeando este juicio político para ver que no existan los 92 votos que determinarían con la censura y destitución. Entonces, vemos que existen intereses de por medio de todo lado por parte de bloques legislativos, del propio Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y obviamente actores políticos que se reúnen afuera del país. Ahora, en lo que tiene que ver con la designación del nuevo vocal del Consejo de la Judicatura que proviene de una terna de la Corte Nacional de Justicia, no me parece que es una casualidad que en estos momentos se vuelva a enviar esta terna que en su momento ya fue enviada hace 3 meses y que el Consejo de Participación Ciudadana no le ha dado el trámite correspondiente. Terna que inclusive fue motivo para que el Consejo de la Judicatura lo suspenda al presidente de la Corte Nacional de Justicia por haber cometido una supuesta manifiesta negligencia. Y eso ocasionó que incluso presente acciones de protección para que le quiten la suspensión, etcétera, etcétera. Y ahora vemos que nuevamente se está presentando otro inconveniente, porque algunos jueces, si bien lo señalaba el doctor Pérez Luz, la resolución para enviar esa terna tiene que venir del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.
y aparentemente ha sido una decisión unilateral del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y por ahí ya salen algunos personajes que eventualmente están vinculados a ciertos grupos políticos. Y ahí tenemos que incluirle un ingrediente adicional. En la Corte Constitucional está la acción extraordinaria de protección del doctor Román, que dice ser que es el presidente o debería ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Y esto lo único que nos ratifica es la grave crisis institucional, no solo en la administración de justicia, sino a nivel estatal respecto de lo que está ocurriendo en los diferentes estamentos del Estado. Y vamos con un tercer ámbito, por así decirlo, de lo que está ocurriendo en la administración de justicia. Por otro lado, vemos que la administración de justicia está viviendo los días más difíciles y críticos, no solo en lo que tiene que ver en materia constitucional, con el abuso de las acciones de protección de las habeas corpus, sino también en la administración de justicia como tal, porque vemos que tenemos un Consejo de la Judicatura que no está en sintonía con las demandas y exigencias de los justiciables y de los abogados en libre ejercicio. Es calamitoso ver notificaciones, ver providencias en donde jueces piden a las partes procesales que envíen el tóner, envíen la resma para poder notificar las sentencias, para poder dar las copias certificadas, en cuestiones tan sencillas como esas, que debería encargarse el Consejo de la Judicatura. Por otro lado, vemos que el Consejo de la Judicatura recién ha hecho el proceso para designar a los jueces anticorrupción, proceso que debía haber comenzado en el año 2020 por mandato de las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial. Y después de 2 años, recién se va a dar este proceso para designar a los jueces anticorrupción. Y yo ya me adelanto, Miguel, si es que se destituye a los vocales del Consejo de la Judicatura, lo más probable es que van a declarar desierto ese proceso, porque esos jueces anticorrupción no van a, en este caso, responder a los intereses de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y eso es lo que ya va a ocurrir. Y tenemos otro problema adicional en este ámbito. No tenemos el número suficiente de jueces y fiscales. Actualmente en nuestro país tiene una deficiencia de 300 fiscales. Entonces no es una casualidad que exista impunidad, existe una grave crisis de inseguridad, si ni siquiera tienes el número de fiscales para investigar esos delitos. Y por eso es que la justicia es utilizada como una puerta giratoria por la que entran y salen los delincuentes. Si no tienes número suficiente de fiscales, no tienes el número suficiente de jueces, no te sorprenda los indicadores en materia de seguridad. Y obviamente, y eso, con esto quiero concluir esta primera parte, de lo que podemos ver en esta radiografía, prácticamente ahorita estamos viendo una pelea callejera a nivel político, para ver quién se hace del poder, viendo quién se hace del Consejo de la Judicatura, qué pasa con la designación del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gran perdedor aquí, como siempre, es el ciudadano común, el ciudadano de pie, que no tiene las copias por falta de Turner, y el abogado en libre ejercicio, que no tiene las condiciones para ejercer la profesión. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿qué cree que debiera ocurrir en la Asamblea Nacional con este juicio político, más allá de los intereses demostrados por el correísmo, el Partido Social Cristiano, a fin de no generar mayor inseguridad jurídica? Y por otro lado, con esta terna remitida por el presidente de la Corte al Consejo de Participación Ciudadana, se enreda más. Bueno, con respecto al juicio político es muy poco lo que yo se puede recomendar, simplemente que se evacúe y que se proceda a la votación. No le veo, ya se han agotado creo que todas las fases. A mí sí me deja preocupado el hecho de estas coincidencias, la razón de ser que se ha esgrimido sí tiene su fundamento, es la decisión de la Corte Constitucional, pero la pregunta que hay que hacerse, ¿esta es la solución? Acortarla, remover a todo el Consejo de Participación, al Consejo Nacional de la Judicatura y abrir otra vez un periodo de inestabilidad porque quienes lo subrogan van a venir otra vez a someterse a revisar todo lo hecho anterior. Hubiera sido preferible quizás que la Asamblea
convoque a los miembros del Consejo de la Judicatura, expliquen lo que sucedió, por qué sucedió, y simplemente traten pues, de alguna manera de rectificar. Pero yo coincido, no hay como un interés en eso. Aquí lo que hay un interés o una prioridad es de mantener una suerte de inestabilidad permanente de estos organismos. Eso con respecto al juicio político. Ahí hay poco, ahí va a terminar mandando los números, como ha sido la tradición en el Ecuador. Aquí no va a haber la razón, etcétera, sino los números. El otro tema, con respecto a la terna, probablemente el Consejo de Participación debería pedirle explicación al presidente de la Corte, si esta es una terna consensuada dentro del Consejo, dentro de la Asamblea, perdón, dentro de la Corte Nacional de Justicia. Ese sería un punto. El otro punto sería examinar, invitar a los candidatos e invitar a la sociedad civil que hagan algunas impugnaciones. Y si el Consejo no está de acuerdo, simplemente regresarle la terna y pedirle, solicitarle en buenos términos que por favor encuentre mejores candidatos, ¿no? Yo no soy amigo de las ternas realmente. Yo creo que este proceso de enviar que se envía solamente a un candidato. Este es mi candidato y lo pongo a disposición del órgano nominador. Pero, en fin, yo no veo mucha en su tema. Y como bien dice Andrés, la ciudadanía es la que paga aquí los platos rotos, ¿no? Porque ve estas pugnas y durante todo este tiempo lo que sucede es que en el despacho judicial viene una especie de suspenso, porque no se sabe quién va a ser el nuevo Consejo de la Judicatura, y se contamina y vienen situaciones muy complejas en los juzgados de primera instancia y en los tribunales de apelación, etcétera. Como que entra en una pausa ya una administración de justicia que es lenta. Vea, el problema es estructural. Podemos aquí buscarle una solución a este problema concreto, pero aquí hay un problema que creo que decía la doctora Aguirre este es un problema que hay que verlo en su conjunto, pero que lamentablemente el Ecuador, el país, la ciudadanía, e inclusive nosotros, los ecuatorianos o los medios, quieren soluciones inmediatas, ¿verdad? Quieren que tener ya la justicia perfecta. Eso no se va a lograr. No se va a lograr porque aquí hay varios factores, hay varios elementos que entran en juego. Le puedo poner un ejemplo. La educación legal. Ese es un problema. Todos estos jueces que podemos criticar nacen de las escuelas de derecho, de la facultad. Bueno, hagamos algo por mejorar la educación legal. Segundo, el problema de los abogados. El Ecuador no tiene reglas de conducta, de ética profesional, pero no de declaraciones líricas, sino simplemente de reglas que aplicadas rigurosamente pueden llevar a la persona a que pierda la licencia de ejercer la profesión, por ejemplo. Pero hay una serie de factores. La otra, el número de los jueces. Yo coincido con el doctor Benavides. El Ecuador tiene un déficit de número de jueces, pero mejoremos la calidad de los jueces. Y hay toda una serie de elementos. Pero vea, el problema aquí es que es político. Lamentablemente hay muy pocos políticos en el Ecuador que están comprometidos o son leales con la Constitución en el sentido de tener un poder judicial independiente. Ese es el problema. Entonces, todas estas ideas, usted habla con los políticos y dicen sí, pero ellos quieren ser los que hacen. Y yo coincido con la doctora Aguirre. El problema es que aquí no hay reglas. El debate debería estar centrado en la Asamblea. La gran reforma judicial no puede salir sino de la propia Asamblea. Pero es difícil encontrar en ellos una actitud cívica porque hay muchos intereses en juego dentro de la propia Asamblea. Sabemos que el correísmo está atrás de liberar o de anular varias sentencias. Los otros están también preocupados porque están involucrados cercanos a políticos en investigaciones de peculado, etcétera. Entonces, aquí hay este juego de intereses y la ciudadanía lamentablemente no tiene una voz que decir en este problema. Doctora Pamela Aguirre,
¿Cómo enfrentar este momento cuando hay el escenario político en la Asamblea, el escenario en el Consejo de Participación para designación del representante de la Corte Nacional de Justicia, que no genera en definitiva seguridad jurídica? Estamos sujetos a estos hechos cuando se necesita esa reforma estructural, que haya una justicia que garantice a todos los ecuatorianos. Mire, Miguel, yo en un inicio, cuando en algún momento el presidente Lenín Moreno propuso una comisión anticorrupción a la usanza de la Comisión Anticorrupción apoyada por Naciones Unidas de Guatemala, me cuestionaba académica, intelectualmente, de si pues realmente en el Ecuador podemos ser o no capaces de extirpar el mal de la corrupción, porque los problemas de la administración de justicia nacen con los problemas de corrupción que existe en todo el ordenamiento jurídico. Y siempre se mira la función judicial como ese botín para generar impunidad, ese botín para generar mayor corrupción. En esa línea, yo creo que sí, tenemos que volver nuevamente y lamentablemente parece ser que en el Ecuador no existe esta capacidad y que necesitamos del apoyo ya de organismos internacionales para poder obtener algo de institucionalidad. Otro de los grandes problemas a los que yo sumaría que actualmente tenemos es que efectivamente los colegios, recuerden ustedes que en el 2009, 2010 se dispone que ya no es obligatorio estar afiliado a un colegio de abogados y entonces son nuevamente el Consejo de la Judicatura el que puede sancionar a los abogados y esto estatiza muchísimo más la idea de la ética. Tenemos que volver a mirar, y a mí me parece que en este caso tenemos que mirar experiencia comparada, tenemos que volver a mirar a los colegios de abogados como esos gremios que pueden ser capaces de expurgar a las malas prácticas y a los malos abogados. El gremio de abogados tiene que volver a ser un gremio de personas honorables, más allá de las discrepancias jurídicas en las posiciones filosóficas, teóricas que cada uno pueda tener, es importante que seamos leales intelectualmente hacia el derecho, como bien lo decía Couture, y de alguna manera ayudar a que efectivamente llegan a ser jueces las personas más capacitadas. Los abogados que están litigando en las altas cortes son aquellas personas que han pasado por también un fuerte escrutinio en su ética, escrutinio en las relaciones, porque además el tema de la independencia judicial y el sistema de confianza que debe tener la sociedad no solo se mide en lo que es, sino también en la percepción. Y aquí me permito recordar, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino también tiene que parecerlo. Y entonces veamos cómo se pueden generar estos conflictos. Seamos honestos como abogados también en nuestra práctica, y esto en gran medida va a ayudar a depurar el ordenamiento jurídico. Creo que estamos en un momento en el que realmente tenemos que tomar acciones porque se nos está yendo de las manos todo el Estado de Derecho. Doctor André Benavides, ¿cuánto afecta, daña a la seguridad jurídica del Ecuador estos dos escenarios que se ha comentado, el juicio político al Consejo de la Judicatura y esta terna que pone en disputa para captar y meterle mano a la justicia desde el ámbito político? Totalmente genera una suerte de inestabilidad a la seguridad jurídica y obviamente para la confianza que tienen los ecuatorianos y los ciudadanos en el Estado. Imagínese usted, estimado Miguel, ¿qué es lo que va a pensar un inversionista extranjero que venga al país? Cuando prende la televisión o mira un periódico, escucha una radio como este medio digital, vemos que las pugnas son por quién va a cooptar el Consejo de la Judicatura, quién va a ser el nuevo presidente. Cuando este tipo de escenarios en otros países no se dan, no es el pan de cada día. Y prácticamente en nuestro país estamos viviendo una situación insostenible, que inclusive yo ya me podría atrever a decir que es similar a lo que en su momento se vivió en los 90, se vio en los inicios del 2000, viendo claramente que se está politizando la justicia y obviamente también se está judicializando la política. Y muestra de aquello es que varios de nuestros funcionarios públicos, varios de nuestros políticos, abusan de los mecanismos para, obviamente, satisfacer sus intereses personales. Ahora, que en cierta forma el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura podría dar
un grado de confianza en la ciudadanía, de acuerdo, porque también para los ciudadanos llama profundamente la atención que los vocales del Consejo de la Judicatura reciban ese tipo de llamadas. Y obviamente que dice, bueno, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué están haciendo nuestros asambleístas? Pero hace 2 días también se filtró un audio en el cual uno de los vocales decía que ya tenía prácticamente amarrados los votos con el bloque de Pachacuti. Y no ocurre nada. Para eso es normal. Ya estamos incluso ante un escenario en el cual ya hemos institucionalizado este tipo de prácticas. Entonces, si es que el juicio político, en efecto, fuera un mecanismo para devolver la confianza del servidor público o retirar esa confianza, sería algo interesante en un Estado de Derecho. Pero vemos que existen muchos intereses políticos de por medio que lo único que pretenden es que la justicia, a través del Consejo de la Judicatura, sea un botín para, obviamente, cumplir con los designios que tiene. Ahora, vamos al proceso de designación del presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura y volvemos al mismo escenario. Aquí existen claros intereses de por medio, porque al momento tú ser parte del Consejo de la Judicatura, no es solo es que te vas a dedicar al tema administrativo, sino que aquí existen funciones, atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura que son bastante importantes. Desde el tema presupuestario que debe ser aprobado, hasta la aprobación y llevar a cabo los concursos de jueces y fiscales, la designación de los directores provinciales de la Judicatura, que son los que finalmente mueven y sacan jueces y van haciendo este traspaso. Y lo más importante, la facultad sancionadora, porque a partir de la facultad sancionadora, si un juez o un fiscal no te gusta, lo suspendes, justo cuando iba a ser la audiencia de juicio. Y claro, pones un juez más flexible, más amigable, un fiscal que capaz no te pueda generar algún tipo de ruido, que pueda en este caso investigar y formular cargos a algún amigo tuyo que está ocupando un cargo público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la presidencia, en este caso del Consejo de la Judicatura, no es un tema menor, y es por eso que también el presidente de la Corte Nacional de Justicia ha puesto sus esfuerzos para que se dé aquello. Pero aquí también tenemos que hacer un llamado de atención al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué espera el Consejo de Participación Ciudadana para designar esa autoridad? Vemos que esta ya sería la segunda terna. ¿Y qué vamos a esperar? ¿La tercera terna? ¿O estamos esperando que ya se acabe el periodo para ya designar a los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura? Tomando en cuenta lo siguiente, estimado Miguel, que los actuales vocales provienen de un concurso, un proceso de designación a partir del cese anticipado del Consejo de la Judicatura del señor Yac, y más bien esto viene como consecuencia del proceso que llevó a cabo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Entonces, si estamos esperando no en función de lo que dice la Constitución y la ley, sino con el termómetro político, obviamente que las cosas van a salir de esta manera y todos los actores políticos, Asamblea, Presidencia de la República, entre otros, van a estar preocupados de este proceso porque obviamente aquí existe un espacio importante donde se pueden realizar algunas actuaciones para favorecer intereses personales, intereses económicos, incluso de carácter partidista. Doctor Benavides, por cierto, debiera haber procesos sólidos, transparentes, no como el que se ha puesto en seria tela de duda con quienes integran esa terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia y revive esa intención permanente del correísmo de tomarse, en este caso, el órgano disciplinario y administrativo de la justicia. De acuerdo, yo creo que es importante que se realicen al menos esta suerte, llamémosla así entre comillas, democracia deliberativa, si uno quisiera llamarlo así, para que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia pueda ser aquel filtro que determine que los mejores ecuatorianos y ecuatorianas sean los que ocupen esta importante dignidad en el Consejo de la Judicatura, que no es un tema menor. Ahora, si es que se lo va a hacer a título personal y con eso tener un espacio en el Consejo de la Judicatura, es otra cosa.
Y lo que sería necesario también es que los ciudadanos nos empoderemos de estos procesos, porque muchas veces también nosotros damos la espalda, miramos a otro lado cuando se presentan este tipo de situaciones. Y aquí es importante decir que los ciudadanos podemos hacer una veeduría y podemos hacer un control político de eso. Y el Consejo de Participación Ciudadana debería dar aquellos mecanismos que permitan conseguir aquello, hacer la publicidad necesaria para impugnar esas candidaturas. Si es que alguno de los candidatos tiene una inhabilidad, una prohibición, que los ciudadanos podamos decir, el gremio de abogados, el foro de abogados que está totalmente desprestigiado, porque vemos que también los colegios de abogados han servido de catapulta política para algunos personajes. Y eso vemos que lastimosamente ha desnaturalizado inclusive la razón de ser de los colegios de abogados. Y por esa es la razón, estimado Miguel, que ni siquiera los nuevos abogados que entran a libre ejercicio, que se gradúan, ya ni siquiera les interesa pertenecer al gremio. Aquí lo que interesa es tener el carnet del foro de abogados para poder firmar y listo. Y obviamente que también, al menos como gremio, estamos golpeados y no existe esa suerte de respaldo. Doctor Hernán Pérez Luz, con todos estos ejemplos que estamos viendo, tanto el juicio político cuanto la actuación del presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué ejemplos se está dando al resto de operadores de justicia que no van a generar seguridad jurídica? Por ello, también el abuso en las garantías constitucionales, garantías jurisdiccionales, que incluso ha llevado a la observación para que la Corte Constitucional haga sus observaciones. Después de escucharle al doctor Benavides y a la doctora Aguirre, a veces me pongo a pensar si no habrá sido mejor idea, personalmente hablando. Yo iba a estudiar arquitectura, esa era mi vocación. Llegué casi a matricularme y pasé de lado y entré a la Facultad de Jurisprudencia, que era otra alternativa. Pero realmente es muy duro escucharles a ellos y ver que este problema lo hemos tenido repetido. La doctora Aguirre ha lanzado una idea que yo también me parecía a veces que es exagerada, que probablemente no es la solución, que es esto de recurrir a la cooperación internacional, pero no de una manera muy genérica, sino que ya exista algún rol más definido, ¿no? Yo le aseguro, Miguel, no es exageración, si mañana viene una comisión internacional y somete a un examen a todos los abogados del Ecuador, un examen que sea totalmente independiente, bien hecho, bien pensado, y que sea muy transparente, probablemente quedaríamos, creo que yo sí lo pasaría, estoy seguro de eso, pero pongamos que no quedaríamos sino 20% de los abogados, lamentablemente. Ahí hay un problema estructural, porque eso obviamente no se lo puede proponer, pero estoy hablando ya de extremos. Entonces, el problema es que tenemos una materia prima que somos nosotros mismos, los abogados, somos una parte de gran responsabilidad la tenemos nosotros en esta asunto. ¿Qué pasó con el juez de Manglar Alto? ¿Se acuerda del juez de Manglar Alto? Bueno, ¿qué pasó? En otras partes del mundo ese juez no sería ya ni abogado, no es que no sería juez, porque lo que hizo es tan burdo, abusando de estas medidas constitucionales, de estas medidas, de estos cauces procesales constitucionales, que realmente no podría prácticamente ya ejercer la profesión. ¿Qué pasó con el abogado que va y le miente al juez y el juez se deja, entre comillas, engañar? Y crearon ese sistema de habeas corpus que se inventaron. Pero no hay sanciones porque usted va a sancionarlos a ellos y los sancionados van a otro juez e inician una acción de protección y entonces la sanción queda anulada y el juez queda en su lugar y el que lo sancionó resulta que tiene que pedirle disculpas al juez que ha cometido ese error. Es lamentable. No veo una solución, pero sí creo que no debemos vencer. Yo creo que debemos comenzar a reunir cabezas, a hacer ideas, ir proponiendo, ir creando una conciencia y soluciones prácticas inmediatas. Yo coincido, aquí tenemos
una idea a veces de refundar a cada momento. Al presidente de la República ahora le están pidiendo todas las voces que debería utilizar la consulta popular para hacer grandes reformas. No se puede, por ejemplo. Ese sería, no se puede por la vía de la enmienda y quizás no sea ni recomendable que el presidente entre, porque obviamente abrimos el temor de que se esté tratando. Aquí lo que podemos hacer es crear, a través de estos medios y otras, ir creando una conciencia de que tiene esto que cambiar. Yo coincido con el doctor Benavides. Estamos a punto de volver a lo que vivimos con la pichicorte, con el caos judicial. Aquí parecen una cantidad de aves de rapiña, cada una buscando esto, que anúlame esta sentencia o exonérame de este caso, porque eso es lo que está en el fondo, lamentablemente. Aquí no hay un interés así patriótico de realmente poner en orden al Poder Judicial. Lamentablemente no lo es. Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo se imagina que el presidente de la Corte de Justicia esté sentado en un almuerzo como ese, donde hay personas que están siendo investigadas criminalmente, que todos los conocen, que han sido sus oficinas y sus casas allanadas por la justicia, por la fiscalía? En cualquier parte del mundo eso sería mal visto, pero nosotros en el ECOL ya nos hemos acostumbrado a esto y a cosas peores. Hace años recuerdo un poderoso político almorzaba con los magistrados de la Corte, en ese entonces la Corte Suprema de Justicia, que estaban para que enjuicien penalmente a un enemigo político. Estamos volviendo a esas prácticas, lamentablemente, y no queda más pues que exigirle seriedad a todos los poderes, y a todos los partidos, y a todos los movimientos, que esto tiene que terminar, porque esto a todos nos hunde. Puede ser que a corto plazo el uno gane porque le anularon la sentencia, el otro gane porque lo exoneraron del caso de las Torres, el otro gane, pero al final todos perdemos, porque el país se vuelve extremadamente vulnerable al narcotráfico y a otras fuerzas que están al acecho de nuestra república. Claro, doctor Pérez Luz, claro, el problema es esta inestabilidad que usted señala y bien recuerda cuando el ingeniero León Febres Cordero, expresidente de la República ya, se reunía en el departamento del ya fallecido presidente de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico Mantilla, y otros magistrados. Es decir, ¿cuándo le damos estabilidad, certeza, seguridad jurídica y no seguir metiéndole mano a la justicia por los intereses? Usted ha citado algunos casos y hay otros, el caso del Lispol, políticos vinculados que hoy quieren que este juicio político termine con la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, doctor Pérez. Cuando mejoremos la educación, cuando mejoremos nuestra cultura jurídica, esa es la base. Mire, el sistema jurídico funciona con tres pilares, como decía un famoso sociólogo americano jurídico, sociólogo legal. Instituciones, normas y cultura. Las normas es las leyes, los reglamentos, etc. Las instituciones es lo que estamos hablando hoy en día. Y la cultura, que es la actitud, los valores, la educación, la formación. ¿Qué actitud tiene el sistema judicial y los ciudadanos frente a la ley? Básicamente es, usted puede cambiar las normas y podemos sentarnos y redactar una nueva constitución porque no les gusta la actual, quieren la del 98, busquemos otra, hacemos otra vez, nos sentamos como los fundadores de la patria, como diría la doctora Aguirre, y fundamos una nueva república con una nueva constitución. Y podemos hacer el mejor diseño institucional, ¿verdad? El Consejo de la Judicatura, podemos ampliar sus miembros o achicarlo. Bueno, ahí tendríamos, si la Corte Constitucional se convierte mejor en una Corte Suprema y esa fortalecemos hacia al Poder Judicial. Tantas otras fórmulas que hay. Pero si no mejoramos o si no hay un cambio en la actitud, en los valores, en el comportamiento, en la parte cultural, en el buen sentido, no quiero hablar en el sentido de elitista de la cultura, sino en nuestras pautas de comportamiento hacia la ley, no de nada va a servir, lamentablemente, de nada va a servir. Entonces, tenemos un problema en las escuelas de derecho, en las facultades de jurisprudencia, hasta en la forma como se enseña el derecho. Tenemos una serie de problemas de gran envergadura que podemos hacer. Allí están, creo yo, las semillas de un cambio estructural.
Doctora Pamela Aguirre, usted decía, importante pudiera ser una ayuda internacional, pero en medio de esta inestabilidad, y siempre será importante para no repetir los hechos, lo que ha ocurrido en la historia reciente. Cito el caso de la Pichicorte, cuando hubo ese proceso en el gobierno de Lucio Gutiérrez, vino luego un proceso con acompañamiento de la ONU. Recuerdo al delegado de entonces, el señor Leandro Despoy, se creó, se hizo un concurso, vino otra Corte Suprema de Justicia entonces, pero volvemos a cero con estos nuevos hechos que no podemos salir. Es que nosotros siempre somos el de la última vez. Por esta última vez, esta va a ser la última vez que escojamos a dedo a los jueces. Esta va a ser la última vez que tengamos un consejo transitorio. Esta va a ser la última vez que establezcamos un periodo o un nuevo consejo de la judicatura. Esta será la última vez que metamos la mano a la justicia. Entonces, si somos el país de la última vez, pues realmente somos la excepción y yo sí comparto este criterio de efectivamente de estos problemas estructurales que existen en el sistema de administración de justicia, solo se sale con una mejor preparación jurídica, con mayores exigencias para el ejercicio de la abogacía, con especializaciones en el sentido de realmente que la justicia esté especializada, que exista una justicia constitucional especializada e inclusive que los abogados que litigan en determinadas áreas estén acreditados para. Piense usted que, por ejemplo, en Estados Unidos no es que yo salgo de la universidad, doy el examen de la barra y ya puedo litigar en todas las cortes del país. No. Entonces, creo que es importante que vayamos estableciendo requisitos. Esta idea de universalizar la educación no significa que tengamos que flexibilizar el ejercicio de la abogacía. Y aquí sí, claro, a muchos no les gustará esta idea porque dirán, bueno, estamos complicando el ejercicio de la abogacía, estamos complicándole la vida al joven que ya estudió su carrera, pero es que no es complicar la vida, es tal vez de esa manera depurar. Ir depurando, porque para que exista un juez de manglar alto que se invente las cosas que se inventó, el juez de determinado cantón que se inventa las cosas que se inventó, existe también por detrás un abogado que se está maquinando todas estas argucias, por no llamarlo de otro nombre, estas argucias que también deterioran el ordenamiento jurídico. Mientras más seriedad existe en la práctica desde abajo, pues yo sí creo que podemos cambiar el sistema. Doctor André Benavides, ¿cómo superamos esta etapa de inestabilidad, de inseguridad? ¿Habrá que permitir en el país otra metida de mano en la justicia por los intereses de grupos políticos, politiqueros, que han recibido incluso sentencias y que ahora quieren impunidad? ¿Se puede permitir esto? Bueno, yo considero que ya tenemos 20 constituciones y cada constitución ha sido una refundación del país. Y claramente podríamos ir a una nueva consulta popular, un nuevo referéndum, una nueva constituyente y ver la forma de cómo se soluciona este tema. Yo creo que aquí ya no es ni siquiera una cuestión de falta de norma, una falta de disposiciones que permitan regular esto, sino que ya es un problema ya de nuestra cultura política y jurídica, porque vemos que quienes llegan en el poder cometen cierto tipo de actos que están reñidos con la Constitución y la ley, pero cuando ya son del otro lado, no, pues esos mismos actos ya lo cuestiona el otro. Entonces vemos que existe ese doble rasero y lo único que queda en evidencia es que obviamente aquí ya no es un problema ni siquiera de la institucionalidad, porque bien o mal nuestro diseño institucional que se ha copiado de otros países, etcétera, etcétera, podría funcionar, pero podría funcionar cuando, por ejemplo, esté integrado por jueces, por vocales, por funcionarios públicos, que en efecto cumplan con las atribuciones que establece la Constitución y la ley, con el único objetivo de que obviamente pueda llegar la justicia al ciudadano. Ahora, si es que por más ley buena que tengas, puedes tener una ley impecable, puedes tener una constitución que incluso supere a constituciones que ya tienen una tradición bastante fuerte, como la de Estados Unidos, etcétera, etcétera, como la de España o la de Italia, pero al final del día los personajes son las que distorsionan, desnaturalizan lo que ocurre en nuestro sistema de administración de justicia.
Y ahí sí coincido con lo que en su momento dijo también el doctor Pérez Luz, lo que dijo Pamela Aguirre. En efecto, yo creo que deberíamos poner también aquí, hacer al menos una importancia, darles importancia a las facultades de Derecho, porque al final de ahí parten los nuevos abogados, los nuevos jueces, los nuevos fiscales, los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, los nuevos asambleístas. Y con esa formación, en efecto, de alguna forma se va a ayudar a parar este tema de raíz. Pero lastimosamente yo creo que si vamos a pensar en una consulta popular que pueda solucionar este problema, yo no lo veo tan viable. Por ahí el presidente de la República decía que quería eliminar el Consejo de la Judicatura, pero a través de consulta popular no puedes hacerlo. Máximo lo que puedes hacer es restarle atribuciones. ¿Y a quién le vas a dar? ¿A la Asamblea Nacional? ¿Le vas a dar al Consejo de Participación Ciudadana? ¿A la Corte Nacional de Justicia, que también funciona, parece aparentemente con intereses políticos? Entonces yo creo que el tema no va por ahí y creo que el problema es de raíz y hay que tomar esta problemática con política pública, no con cambio de normas, con política pública. Y obviamente a nuestros políticos no les gusta la política pública porque no es rentable, porque es más fácil salir con un papelógrafo a decir aquí está la consulta popular que salir a dictar una política pública que vas a ver resultados después de 3, 5 años y que eventualmente eso no te va a regresar ni un voto. Pero bueno, nuestra clase política está así y obviamente lastimosamente muchas veces eso lo que ha generado es que inclusive estemos en esta situación que ahonda en la inseguridad jurídica y muchas veces la decepción. Y ya algunos ya estamos incluso acostumbrados a eso, que ya nos gusta ver otro lado, porque vemos que la solución no solo depende de una persona, sino de varios actores. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿resulta difícil lograr responsabilidad específicamente en estos hechos de la justicia, igual en la actuación del presidente de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, no, sí creo que tiene parte de responsabilidad, no toda, pero sí creo que pudo haber presentado una mejor terna y ahora estamos abocados a otra crisis, porque yo creo que el Consejo de Participación va a ser ahora el blanco de una presión enorme para que esa terna sea retirada. No entiendo cómo no puede conseguir en toda la función judicial a otras personas. Una de ellas está cuestionada por su fallo con respecto al... Es decir, en una audiencia ha dicho abiertamente que es partidaria del correísmo. Es decir, la otra persona, el principal mérito que tiene es que es un asesor de él, y la otra persona que tiene ahí presentada tiene hay serias dudas sobre su probidad, ¿no? Claro, entonces lo que podemos decirle ahora, sabe que ya elija a cualquiera porque estamos con urgencia de llenar ese cargo, pero el país no puede tampoco someterse a ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, no es fácil, Miguel, salir de estas crisis, no hay soluciones tan rápidas, pero lamentablemente estamos enfrentándonos a un hecho. Ojalá que esto se supere, ojalá que probablemente, como bien dice el doctor Benavides, probablemente la Corte Nacional en el Pleno debatan sobre esto, lo que ha hecho el presidente de la Corte, le pida una explicación de cómo es posible que esté en una reunión donde hayan personas que están siendo investigadas penalmente por corrupción y que son públicos y notorios quiénes son las personas que tenía delante de él, que están sometidas a una investigación criminal. Eso en cualquier parte del mundo por lo menos hay que dar una explicación, porque no me di cuenta, no sabía quiénes eran. Bueno, algo tiene que decirnos al país. Y así por el estilo, ¿no? Pero en fin, vea, no... Doctor Pérez, ¿y de la Asamblea qué podemos esperar? De la Asamblea, no sé, yo creo que lo que decía la doctora Aguirre, ¿por qué no la Asamblea entra a una discusión, a un debate sobre qué reformas podrían implementarse en el Código Orgánico, en el COGEP,
para facilitar y mejorar un poco los trámites judiciales, ver cómo mejoramos el tema el ejercicio profesional de los abogados. Es decir, ¿por qué no la Asamblea participa junto con el Ejecutivo y con la academia y con la propia Corte en buscar una salida consensuada a la crisis judicial que vive el Ecuador, pero que tome en cuenta varios factores y que haya una colaboración internacional, podría ser, por ejemplo, ¿no? Pero veo difícil, ahí hay muchos intereses de corto plazo sobre el tema de quién controla a la justicia en el Ecuador. Lamentablemente estamos abocados nuevamente a este problema. Hay un interesante libro que lo comenté hace poco, de Santiago Bernabé Castillo, muy bueno, muy interesante. Yo le recomiendo, Miguel, que lo revise. Hace por primera vez un análisis desde el punto de vista de las ciencias sociales al sistema judicial en general en América Latina y en particular en el Ecuador. Y ahí hay buenas ideas y hay un buen diagnóstico del rol que se está jugando en este momento el sistema judicial con respecto a las fuerzas políticas en el Ecuador. Doctora Pamela Aguirre, ¿se puede esperar en algún momento responsabilidad en las actuaciones responsables de la Asamblea Nacional y también, en este caso, del presidente de la Corte Nacional de Justicia para el nombramiento de su delegado? Es que los funcionarios públicos, Miguel, y tal vez esta es la parte en la que nosotros nos estamos olvidando de que los funcionarios públicos son responsables por las decisiones que se emiten, son responsables por las decisiones políticamente, y creo que la responsabilidad política es la que más hemos olvidado. ¿Por qué? Porque si tenemos un asambleísta que pues lamentablemente está dentro de la coyuntura, que no sabe cómo votar, que llama a preguntar cómo es que tiene que votar y luego pide reconsideración, o sea, frente a esto nosotros estamos simplemente en la tierra de nadie. Y ellos deben ser castigados políticamente por la ciudadanía. El problema es que lamentablemente la pandemia ha acrecentado el nivel de ignorancia de la población. Y cuando digo ignorancia, no digo que no tenga capacidad de tener al alcance las noticias, sino de ser crítico, de ser analítico sobre la circunstancia que está ocurriendo. Entonces, lo primero que como ciudadanía tendríamos que hacer es hacerlos responsables políticamente de las decisiones que tienen. Y por otro lado, pues existe una responsabilidad civil, penal y administrativa de cada una de las decisiones que se tomen. Como le decía, los funcionarios públicos tienen que ser honrados, honestos, transparentes, pero no solo serlo, sino también parecerlo. Entonces, con base en aquello, pues creería yo que un funcionario comprometido, sea de la Asamblea, sea de la Corte Nacional, sea del Consejo de la Judicatura, sea el que fuere, tiene que transparentar por qué toma esas decisiones. Tiene que ser responsable de las equivocaciones que comete e inclusive pues tiene que rectificar cuando existen esas equivocaciones. Doctor André Benavides, resulta difícil esperar actuaciones responsables en la Asamblea Nacional y ahora también en coyuntura del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Desde ningún punto de vista, estimado Miguel. Yo como ciudadano, más como abogado, yo ya he perdido la credibilidad y la fe en la Asamblea Nacional. Y eso inclusive da cuenta lo que nos dicen los estudios de opinión. Nos dicen que 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que no está sintonizada con las demandas de los ciudadanos. Una Asamblea Nacional que dedica todos sus esfuerzos a lo urgente en lugar de lo importante. Una Asamblea Nacional que está dedicada en ver cómo tumbar a los funcionarios públicos en lugar de dictar leyes a favor del trabajo, del comercio. Una Asamblea Nacional que nos decía que destituyendo a la presidenta Yori, a la vicepresidenta Guamaní, iba a tener ese giro de 180 grados. Ya han pasado más de 2 meses desde que ya se han dado este tipo de destituciones y no vemos que la Asamblea Nacional haya dado respuesta a las exigencias que tenemos como ecuatorianos. Y lo único que ha sido empleado ha sido como un mecanismo para tratar de ver cómo darle forma, darle esa viabilidad para acotar ciertos espacios de poder. Ahora, en lo que tiene que ver ya con la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, yo más bien estaría pendiente de lo que pueda ocurrir en los próximos días, tanto por parte
de la Corte Nacional de Justicia, en efecto, a ver si es que se emiten un pronunciamiento a los otros jueces, y por otro lado también ver lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana. Si califican esas candidaturas y designan a una nueva autoridad, pues en su defecto van a remitir a terno. Y vamos a un escenario adicional y que seguramente podría pasar. ¿Qué pasa si es que se destituyen a los vocales del Consejo de la Judicatura? Porque actualmente vemos que ya algunos ya han salido y ya los suplentes ya se han titularizado, pero hay cargos en los cuales ya ni siquiera existe el suplente. Se van a designar las nuevas ternas, ¿quiénes van a ir a ellas? Y ahí sí podríamos decir, en los espacios que ya no existen ni el suplente, se podría dar esto de que va a cooptar esos espacios el correísmo, los cristianos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar pendientes de lo que pueda ocurrir en los próximos días, en la Asamblea Nacional principalmente, que eso va a guiar al menos las actuaciones que se den de cara en el Consejo de la Judicatura. Ojalá el país no vuelva a expectar una nueva metida de mano en la justicia, como quieren de manera desaforada ciertos sectores políticos a la cabeza del correísmo en la Asamblea Nacional con este juicio político a 3 vocales del Consejo de la Judicatura, y ojalá haya reflexión, haya un pensamiento por lo que hoy se ha dicho, ir a una reforma estructural, responsable, seria, y mejorar también un tema que es de capital importancia en el Ecuador, la formación profesional y la educación. Quiero agradecer el aporte y la participación del doctor Hernán Pérez Luz, la doctora Pamela Aguirre y el doctor André Benavides en este análisis. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.